El ítem 5 sí es aplicable el método de derivación logarítmica mucho mejor que la regla de la cadena, porque tenemos una expresión en el exponente. Este exponente, sí, es un exponente que va a quedar en el numerador fraccionario, ¿sí? En el numerador de mi fracción. Esta raíz es cuadrada, por ende pasa este 2, ¿sí? De la raíz, del índice de la raíz, como denominador del exponente. ¿Está claro? El denominador de mi fracción. Esto que yo estoy aplicando acá no es la derivada, sino simplemente un manejo algebraico en el que aplico la propiedad de potenciación para tener una expresión derivable, ¿sí? Bien, vamos a aplicar logaritmo natural a ambos miembros porque yo sé, habiendo llegado hasta acá, que a lo largo de todos estos ejercicios, cuando yo aplico logaritmo natural en ambos miembros, ¿sí? Logro aplicar la propiedad número 1. Y la propiedad número 1 está muy buena porque me ayuda a que aquello que yo tengo en el exponente, a escribirlo multiplicando, ¿sí? Y si lo del exponente es una expresión matemática, ¿sí? Me simplifica mucho el ejercicio para derivar. Aplicamos logaritmo natural, ¿sí? Y vamos a ver que x más 1 sobre 2, el exponente, va a bajar multiplicando al logaritmo que tenemos a la derecha, ¿sí? Es esto. Por propiedad del logaritmo, yo resuelvo esta cuestión. Ahora, lo que tenemos en el lado izquierdo para derivar logaritmo de y, lo sabemos derivar. 1 sobre y por y'. Lo de la derecha es x más 1 sobre 2 por logaritmo de la tangente de x. Es decir, esto no tiene una multiplicación, es logaritmo natural de tangente de x. En un momento dije por, no es logaritmo por tangente. Es el logaritmo, anótenselo, ¿sí? Para saber decirlo, porque si no, si se expresan mal, si se expresan mal, acá me doy cuenta que no saben interpretar lo que tienen. Logaritmo natural de tangente de x. Esto es un factor, este es el otro factor. Entonces tenemos u, tenemos b, ¿sí? Entonces, cuando yo decido quién es u, necesito distribuir este denominador para luego aplicar la derivada. La derivada del primer término es 1/2 y la derivada de 1/2 es 0. Entonces me queda que u' es 1/2. Cuando tenemos a b, y esto pasó en la actividad de acreditación, no veían que b se derivaba mediante regla de la cadena. Es decir, tienen una multiplicación en la cual uno de los factores, u o b, se deriva mediante la regla de la cadena. Puede pasar al revés, que tengan que aplicar la regla de la cadena con la multiplicación dentro. Sí, puede ser. Ya lo vimos esos ejercicios en regla de la cadena. ¿Sí? Pero estén muy atentos. ¿Cómo derivan esto? Por capas. La primera capa es el logaritmo natural y luego necesitamos derivarlo de adentro, que es la tangente de x. Cuando derivo logaritmo natural, tengo que recordar que el logaritmo natural, la derivada es 1 sobre su argumento. El argumento de este logaritmo es la tangente de x. ¿Sí? Entonces me queda la derivada del logaritmo natural, que es esto. Luego pongo por y viene la derivada de la segunda capa. ¿Cuál es la derivada de la segunda capa? Es la derivada de la tangente. Y al final resulta en esto. ¿Sí? Bien. Bueno, teniendo entonces quién es u y u', b y b', recordando que esto es regla de la cadena, escríbanselo, regla de la cadena, ¿sí? Dentro de la multiplicación, nosotros escribimos la expresión de la derivada, ¿sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes se tienen que acordar, porque nosotros vimos funciones trigonométricas, y esto lo tienen que saber, ¿sí? Por si toca, que la tangente, es lo único que tienen que saber de funciones trigonométricas, es algo típico, que la tangente es seno de x sobre coseno de x. Es decir, yo escribo esto, ¿sí? La tangente es seno sobre coseno. Es lo mismo escribir de una forma que de la otra. Entonces, acá, esto les tiene que llevar a ustedes dos renglones, ¿sí? Porque esta es la línea divisoria principal, estas líneas, ¿sí? Que tengo acá son divisiones. En la tangente van a ocupar dos renglones. Yo soy bastante detallista con esto de cómo escribir la matemática porque escriben mal y significa otra cosa, ¿sí? Bien, entonces yo escribo, reemplazo la tangente por su significado, ¿sí? Por su otra expresión, y me doy cuenta que este cuadrado del coseno se me cancela con este coseno de x, ¿sí? Por eso lo hago, porque ustedes tienen que tener presente que la tangente es seno sobre coseno.
Entonces obtengo al final seno de x por coseno de x en el denominador, ¿sí? Bien, esta y pasa multiplicando al otro lado, ¿sí? A toda la expresión matemática. Observen que yo escribo paréntesis para que multiplique a todo. Si no, eso no ocurre. Y luego lo que hago es simplemente reemplazar y por la expresión que me dieron en la consigna, que es la función a derivar, ¿sí? Ejercicio número 6. Acá observamos que tenemos una función elevada a otra función, así que esto es para derivar, nos va a resultar muy sencillo aplicar la derivación logarítmica, porque mediante la propiedad de logaritmos nosotros vamos a poder bajar este exponente, ¿sí? Vamos a aplicar el logaritmo a ambos miembros porque no podemos modificar nuestro ejercicio, si lo hacemos de un solo lado se modifica, ¿sí? Entonces, aplicamos logaritmo natural y en el siguiente paso observo que voy a aplicar la propiedad número 1 del logaritmo, que es la propiedad que me permite bajar el exponente, ¿sí? Multiplicando. Esta expresión matemática es equivalente a esta expresión, significan lo mismo, ¿sí? Yo todavía no derivé. ¿Qué hago ahora? Ahora sí voy a derivar y me doy cuenta que la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre i por i'. Pero acá es el asunto, como en todos los ejercicios anteriores. Tengo una multiplicación. Tengo una u, que es un factor, y tengo la b, que es el otro factor. Entonces hago un planteo que hasta el momento, en la resolución que ustedes vieron en los videos, yo no hacía el planteo de u y hacía el planteo de b. Ahora sí lo hice, ¿sí? Una copada, dirán ustedes. Bueno, nada, siempre en las resoluciones de ustedes tienen que escribir todo, ¿sí? La u es 5x más 2, la derivada es 5. B es el logaritmo natural de x al cuadrado más 3 y para derivar, para obtener b', hay que hacer regla de la cadena. Esto es una función compuesta. Es decir, hemos tenido entonces acá una regla de multiplicación, pero que al tener bx como función compuesta, se deriva mediante regla de la cadena. Primer capa a derivar es el logaritmo natural de este argumento, que la derivada dice 1 sobre el argumento del logaritmo natural, por la derivada de la segunda capa, por la derivada de la segunda capa. ¿Cuál es la derivada de la segunda capa? Lo de adentro. X al cuadrado derivado da 2x, la derivada de 3, 0. Acá lo tenemos, b. Derivo entonces, y resulta que la expresión es la siguiente. Logaritmo de y derivado es esto. El primero sin derivar, el primero derivado es el 5, por el segundo sin derivar, acá lo tengo, más el primero sin derivar, acá está, paréntesis, por el segundo derivado. Esto, así como está, es lo mismo escribir esto, ¿sí? Apliqué como multiplicación de fracciones, 1 por 2x, y el 2x vino acá arriba. Siguiente paso, ¿qué hago? ¿Acomodo algo? No, no acomoden nada, no tienen mucho para acomodar, ¿sí? Pasen esta y multiplicando al otro lado, que está dividiendo, porque yo necesito despejar y', y reemplazan la y por la expresión original, la que yo di en la consigna. Y listo. Hemos obtenido el resultado, ¿sí? De y'. ¿Cuál es el problema en estos ejercicios? No escriben este paréntesis, tampoco escriben este grande de acá. Y ahí está mal. Error conceptual, ¿sí? No escribir ese paréntesis, ustedes dicen, pero era un paréntesis. Sí, bueno, pero me estás diciendo que al final no es la derivada no es el u sin derivar por el segundo derivado, es otra cosa, ¿sí? Acá lo mismo, manejo algebraico mal resuelto, ¿está?